Los aztecas eran los amos del mundo. Bienvenidos al descubrimiento del conocimiento ancestral de México y el mundo. Revista Jefao llevará por el océano de la historia universal, donde México y Anáhuac siempre han sido protagonistas. Los aztecas eran los amos del mundo entero, así lo afirmó el comentarista Diego Durán, al narrar la inauguración del Templo Mayor de Tenochtitlan, en 1487, por el emperador mexicano Ahuizotl, a quien comparó con el emperador romano Marco Aurelio, por la ostentosa ceremonia y por las contribuciones que les entregaban. El comentarista escribió que las ofrendas traídas al Templo Mayor, en honor del venerable señor Huitzilopochtli Meshi, eran tan grandes en valor y cantidad que los enemigos invitados y extraños estaban anonadados, azorados. Vieron aquel día que los sacerdotes vestían como dioses y que los aztecas eran amos del mundo entero. Se dieron cuenta de que habían conquistado a todas las naciones y que todos eran sus prisioneros. Esta narrativa, hecha por el cronista en su obra La historia de los indios de la Nueva España, es sumamente significativa, pues el comentarista no pudo haberse equivocado o exagerado, puesto que sabía de la existencia de los continentes de Europa, Asia, África y ahora América. Al calificar a México como el amo del mundo entero, en aquellos años, indica que el magno imperio azteca tuvo dominios en todas partes del mundo, pues el comentarista sabía que Anáhuac no era todo el mundo, de ahí que su afirmación sea una realidad. Pues si el cronista se hubiera referido exclusivamente al mundo de Anáhuac, entonces hubiera escrito: los aztecas eran amos de esta región, pero no pudo haberse equivocado, porque él también conocía o sabía de la existencia de otras partes del mundo. Por lo tanto, su aseveración nos parece sumamente importante. Al respecto, existen varios datos históricos que nos demuestran la presencia de la cultura y poder guerrero de nuestros antiguos mexicanos en diversas civilizaciones, lo cual confirma la aseveración del cronista antes mencionado. En el año 3000 antes de la era, aparece en el mar Mediterráneo un grupo de guerreros nombrados los hombres del mar, los hombres rojos, es decir, los pieles rojas, y se posicionan de la península ibérica e itálica. En el año 1640 y 1650 antes de la era, a estos guerreros se les conoce con el nombre de hititas e ixos. Ambas palabras se derivan del idioma náhuatl, que quieren decir los que enseñan con el ejemplo y los que están por encima de la basura o de los degradados, respectivamente. Estos dos grandes movimientos de guerreros invaden el antiguo Egipto y lo dominan durante más de 100 años y establecieron su capital en la ciudad llamada Avaris. Posteriormente, se extendieron hacia el Medio Oriente, en donde fundaron sus guarniciones llamadas Caillana o jefaturas, pero que en náhuatl significa cabeza. Actualmente se ha descubierto por investigadores estadounidenses que el lenguaje egipcio tiene muchas raíces náhuatl, así como también se han encontrado estelas en el Valle del Nilo, en donde aparecen hombres de tipo mayas cabalgando en elefantes, estatuas similares a los atlantes de Tula, Hidalgo, México. Estas expediciones guerreras no formaron pueblos, sino siempre fueron guarniciones militares, y luego, de dominar tales imperios, colocaban sus bases militares o mando dentro del gobierno de dicho lugar. A su vez, enseñaban su cultura y su lenguaje. Ellos siempre respetaron a la gente del pueblo, los templos y los nombres de los dioses de las demás naciones. Es curioso que, luego de dominar por más de 100 años esas regiones, los anteriores y actuales historiadores aseguren no saber de dónde llegaron los llamados hombres del mar. Sin embargo, en esas civilizaciones del Mediterráneo y Medio Oriente, existe un sinnúmero de palabras del idioma náhuatl. Tanto en Egipto como en el Medio Oriente dejaron el símbolo de la serpiente, como el poder de la inteligencia divina, la inteligencia que conduce al gran misterio, que está más allá de los planos tridimensionales. Por eso, la figura de la serpiente es significativa en todas las regiones. También se tiene conocimiento de que los mayas náhuatl influyeron en la civilización hindú
en la cultura brahmánica o védica, pues en el libro titulado El Ramayana, escrito 400 años antes de la era por el poeta hindú Valmiki, se narra la llegada de una raza a la que los llamó Nagamayas, pues llegaron a bordo de grandes barcos a civilizarlos. Posteriormente, este grupo de hombres cultos se trasladaron a Babilonia, Acadia, Egipto y Grecia. Naga significa serpiente. Entonces, los mayas eran de la cultura serpentina. El escritor Ignacio Magaloni Duarte, en su obra Los mayas, educadores del mundo, explica que el principio de Babilonia se remonta a la antigüedad, cuando una colonización de nagamayas llegó de la India y se estableció junto al río Éufrates. La gente que se encontraba allá era semita. Agrega que los primeros acadios eran un grupo de nagamayas y ellos les llamaron al lugar Acat, palabra maya que significa terreno suave. Posteriormente, erigieron pueblos en la zona que lo nombraron Sumeria, que quiere decir en maya, tierra plana, región que después se le conoció como Mesopotamia. El investigador, explica Heródoto, historiador babilonio, dijo que los primeros habitantes de Babilonia fueron extranjeros de otra raza y que ésta trajo la civilización a Mesopotamia. Fueron llamados los Huanes, que viene de Ua Ana, significa en maya a agua, na casa, es decir, los que vinieron en barcos. De esta palabra se deriva el nombre de Juan o Juanes, o los hombres del mar. Por su parte, Elena Blavatsky, escritora de la doctrina secreta, explica que el Patala de la mitología hindú es una de las 7 regiones del mundo inferior, gobernada por Vasuki, el gran dios serpiente. En sentido profano, es la región de las antípodas, o sea, el continente americano, México. Agrega que Vasuki se le representa en el panteón indo en figura de la misma gran serpiente naga, que los dioses y los asuras emplearon como una cuerda alrededor de la montaña de Mandara para amasar las aguas del océano y sacar de ellas el Amrita, o agua de la inmortalidad. Esta leyenda hindú está en un códice maya. La serpiente Shesha sirve de asiento a Vishnu y sostiene los 7 mundos, asimismo Ananda, el infinito, símbolo de la eternidad, el dios de la secreta sabiduría, degradado por la Iglesia al papel de la serpiente tentadora de Satanás. Con este relato de Madame Blavatsky, podemos concluir que cuando la Biblia menciona que la serpiente dio la manzana a Eva para que se la diera a Adán, significa que la religión de los primeros hombres fue la religión mexicana, puesto que el señor Huitzilopochtli se le conoció como Apolo, y el nombre de Apolo, en el idioma indoeuropeo, también significa manzana. La mitología griega dice que el dios Apolo, convertido en delfín, cruzó el mar y al llegar al lugar, hoy conocido como Delfos, mató a su hermana Pitón, quien quería matar a Hera, la madre de ambos. Este pasaje es similar al del señor Huitzilopochtli, quien mató a su hermana Coliochowski porque ella quería matar a su madre Coatlicue. Por otra parte, los libros irlandeses llamados sagas explican que en el año 3000 antes de la era, un 1 de mayo llegó de más allá del río Océano, de la Magda Melt, la llanura de la alegría, la tribu de los Tuatha de Dan, que eran seguramente americanos, y, más concretamente, mayas quiché. A partir de esa época, nace la corriente religiosa de los druidas, quienes afirmaron que habían recibido su enseñanza de la entidad divina denominada Tautateos, o sea, Tlatuani, en náhuatl, que significa Señor, o el que habla bien la palabra de Dios. En el año de 1118 de esta era, se formó la Orden de los Templarios, quienes, independientemente del Estado y del cristianismo, edificaron las catedrales góticas y predicaron el culto a las vírgenes negras o al culto a la Virgen Coatlicue. Los templarios se educaron en el Calmecac o Universidad de México Tenochtitlan. La palabra catedral viene de cátedra, sitial con respaldo corto, púlpito, palabra cuya raíz es náhuatl, pues viene de catián, que significa asiento o lugar, y de catica, estar o hallarse en un lugar. La palabra gótico, que no tiene significado en ningún idioma de Europa, viene de la palabra yópico o yopico, nombre del templo de la madre Coatlicue, y que quiere decir donde está lo más sublime del alma, yo, alma, pi, alto,
o nobleza y co